A todos, el siguiente video explicará de manera clara el artículo titulado Enseñanza de un repertorio preliminar de seguimiento de reglas a niños con autismo. El objetivo de esta investigación es enseñar a niños con autismo a seguir reglas simples y evaluar si pueden generalizar esta habilidad a nuevas reglas. La de esta investigación se basa en la teoría del comportamiento verbal y la teoría del marco relacional, ya que estos son enfoques teóricos dentro de la psicología conductual. Además, estos hacen referencia a la literatura sobre el comportamiento gobernado por reglas y se discute la diferencia entre simplemente cumplir con una regla y comprenderla. Los aspectos teóricos de la investigación incluyen la teoría del comportamiento aplicado, que es una ciencia que busca resolver problemas de comportamiento socialmente importantes, identificando las variables que socialmente controlan dicho comportamiento. Respecto al método, en esta investigación se utilizó un diseño de sondeo múltiple concurrente, lo que quiere decir que ambos experimentos se realizaron al mismo tiempo, con el objetivo de identificar el número de ejemplos que eran necesarios en los participantes para llegar a la generalización de estímulos. Para esta investigación se utilizaron 2 investigadores o 2 observadores. Los participantes de esta investigación fueron 3 niños con autismo de nombre David con 3 años, Frank con 3 años y Joel con 5 años. Estos participantes tenían un breve desarrollo de repertorio significativo de tacto, demandar, como exigir algo, y seguir instrucciones de un solo paso, como aplaudir o ponerse de pie. Esto debido a que hacían parte de una agencia comunitaria que ofrece servicios de intervención conductual a domicilio, y dichos participantes tomaban ciertas horas de terapia a la semana. Pero todos los terapeutas les informaron a los investigadores que los niños aún no sabían seguir reglas sencillas. En cuanto al instrumento, acá abajo podemos encontrar una tabla que tiene estímulos y reglas que se presentan de la siguiente manera. Si esto es una naranja, tócate la cabeza. Si esto es un zapato, toca el suelo. Siendo la naranja y el zapato estímulos y tocarse la cabeza y tocar el suelo la regla. Respecto al procedimiento, todos los participantes fueron sometidos a una línea base en donde se les realizó un sondeo previo para confirmar que ellos identificaran correctamente los estímulos utilizados en la prueba como naranja, zapatos, silla, carro, zanahoria, cuchara, entre otros. También se les hizo un sondeo para verificar si los participantes podían responder de manera correcta a las instrucciones sencillas como aplaude, tócate la cabeza, levántate. Si respondían bien, recibían un elogio verbal. Los estímulos y las reglas solo se agregaban al estudio si los participantes respondían de manera correcta y si este elemento se encontraba entre la lista de preferencias del participante. Luego de esto, los participantes pasaban a la fase de entrenamiento, en donde cada regla se presentaba 6 veces con ausencia y presencia del estímulo para un total de 12 ensayos, los cuales se presentaban de manera aleatoria. Por ejemplo, en el ensayo del carro les decían: si esto es una zanahoria, entonces aplaude. Si la respuesta era incorrecta, el investigador proporcionaba una breve descripción del estímulo con voz neutra, como por ejemplo, zanahoria. Esto no es una zanahoria, entonces no debes aplaudir. En otro ejemplo se debía presentar el estímulo, por ejemplo, en el ensayo del carro, si esto es un carro, entonces saluda. Al hacerlo correctamente, el participante recibía reforzadores por los ítems dominados con el fin de permitir que la generalización se mantuviese. Durante esta fase, los investigadores ayudaban de manera sutil a los participantes para que realizaran correctamente la respuesta motora en caso de que no la supieran realizar. Esto señalizando como qué parte del cuerpo tenían que mover o cuál era la acción que tenían que realizar. Si el participante intentaba responder antes de que se diera completamente la regla, el investigador hacía un toque ligero en las manos para hacer que éste las bajara nuevamente al abdomen. Para identificar que una regla se había dominado en el participante, este tenía que alcanzar el 80% de los aciertos o más en 2 sesiones consecutivas. Esto lo definían los 2 observadores. Si el participante obtenía menos del 80%, se continuaba con el siguiente entrenamiento. Pero por el contrario, si el participante obtenía más del 80%, se interrumpía el entrenamiento y se realizaban pruebas de seguimiento después de 1 o 2 semanas, las cuales eran realizadas por terapeutas diferentes para demostrar que la generalización se había mantenido. En esta fase posterior se alteró el formulario y en esta se presentaba primero la regla y luego el estímulo. Por ejemplo, aplaudir si esto
es una zanahoria. A los dos observadores hacer la validez de lo que observaron de los tres participantes, encontraron que los tres participantes lograron obtener un 98% de aciertos, lo que quiere decir que lograron la generalización. En el experimento 1, los participantes eran niños con autismo y se encontró que ellos pudieron aprender las reglas y generalizarlas con comportamientos de antecedentes específicos como sí y entonces. Después de varias sesiones, ellos pudieron aprender estas reglas y, lo que es aún más importante, lograron generalizarlas con nuevas reglas. Esto nos sugiere que el método de enseñanza que se utilizó en el experimento 1 puede ser factible y efectivo para fomentar el aprendizaje en generalización en los niños con autismo. El experimento tiene algunas similitudes al anterior. Aquí se utilizaron 3 niños con autismo de nombre Jeremy con 7 años, Tim con 7 años y Greg con 6 años. Ellos también tomaban terapia, pero al igual que en el experimento 1, aún no sabían seguir reglas sencillas. El instrumento que se utilizó aquí es la tabla modificada de acá abajo del experimento anterior, la cual tiene primero la regla y luego el estímulo. Por ejemplo, tócate la cabeza si esto es una naranja. Las reglas se emparejaban con 3 estímulos diferentes, como por ejemplo aplaude si esto es una zanahoria, aplaude si esto es una pelota y aplaude si esto es un triángulo. Al realizar de manera motora la regla, también se le pedía a los participantes que verbalizaran la acción y el estímulo. Si el estímulo no era correcto, los participantes decían esto no es una zanahoria, así que no debería aplaudir. Se les pidió esto debido a que en el experimento anterior los investigadores identificaron que de esta forma era más rápido generalizar el estímulo. Al iniciar la prueba, se evaluó una sola regla de las que se encontraban en la tabla y de las que no fueron entrenadas previamente en la línea base, lo que quiere decir que ninguno de los participantes tenía entrenamiento previo ante estas nuevas reglas o estos nuevos estímulos. Para demostrar que la generalización estaba ocurriendo, los investigadores observaron si los participantes podían responder de manera correcta en el primer intento frente a estas nuevas reglas y nuevos estímulos. Ellos tenían que pasar correctas 10 o más preguntas. Se presentaba una a una cada 10 minutos con el fin de descartar que los participantes estuvieran respondiendo simplemente por memorización. La coordinación entre los observadores demostró que Tim y Greg alcanzaron el 99% de aciertos en la generalización y Jerry alcanzó el 100% en la generalización. Los resultados del experimento 2 se basaron en 3 niños con autismo, los cuales aprendieron a seguir reglas simples mediante un formato modificado por presentación de reglas. Los participantes demostraron generalización y mantenimiento de las habilidades aprendidas. Los resultados sugieren que es posible enseñar a niños con autismo a seguir reglas simples y desarrollar un repertorio de comportamiento gobernado por reglas. Los resultados cumplen con el objetivo de investigación, puesto que demuestran la generalización de la capacidad de seguir reglas, las cuales, en los cuales los participantes nunca habían contactado con las contingencias especificadas. Bueno, y ahora pasando para la discusión, podemos hablar que el seguimiento de reglas es una habilidad muy importante que nos permite aprender y funcionar en el mundo. Esta nos permite seguir instrucciones, tomar decisiones y aprender de nuestras experiencias. Sin embargo, algunas personas, como lo vimos en este estudio, en este caso niños con autismo, pueden presentar dificultades con esta habilidad. Vimos que mediante 2 experimentos, los investigadores utilizaron un método llamado MED o método de enseñanza de reglas, el cual utiliza procedimientos conductuales básicos como lo son la instrucción y el reforzamiento. Los investigadores encontraron que el método MED fue eficaz para enseñar a los niños con autismo a seguir reglas simples. Los niños pudieron seguir reglas nuevas que nunca habían visto. Estos resultados tienen importantes implicaciones para la educación y para la intervención clínica. Es importante mencionar que este estudio fue pionero y resaltó la falta de programas de intervención para desarrollar la habilidad de seguimiento de reglas en personas que aún no la poseen. Los investigadores sugirieron que el método MED podría ser una herramienta útil para ayudar a las personas a desarrollar la capacidad de seguir reglas y asimismo para establecer repertorios de seguimientos de reglas más complejos, incluso en contextos de desarrollo adulto. Finalmente, encontramos en las limitaciones de este estudio
que se incluye la falta de pruebas iniciales de los estímulos y la posibilidad de fortalecimiento de respuestas correctas durante la línea base. A pesar de esto, los resultados ofrecieron diferentes perspectivas para futuras investigaciones en donde se sugiere que se estudie más a profundidad cómo las personas adquieren y generalizan la capacidad de seguir reglas, incluyendo aspectos más complejos como lo son la derivación de reglas y la respuesta a consecuencias a largo plazo o cuando estas consecuencias son inexistentes.